Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy que comenzamos de una manera diferente. Ayer fallecía Kirk Douglas, hoy grabamos el día 6 de febrero de 2020, por eso cambiamos un poco la estructura de estas noticias y lo hacemos con esta noticia. Sí, hola Alex, hola a todos. Sí, este breve homenaje que queremos realizar a Kirk Douglas. Ya saben que estuvimos celebrando su 103 cumpleaños hace no mucho y bueno, era una noticia que se esperaba, pero que no por ello pues ha conmocionado menos. Estamos muy tristes y queremos rendir un mini homenaje. Habrá más programas dedicados a este gran actor que, como decías, Alex, nos ha dejado. Nos lo comunicaba Michael Douglas en su página de Facebook. Decía: con gran tristeza, mis hermanos y yo anunciamos que Kirk Douglas nos dejó hoy a la edad de 103 años. Para el mundo, él era una leyenda, un actor en la edad de oro del cine. Para mí y mis hermanos, Joel y Peter, era solo un padre. También la Academia de Hollywood, grandes estudios de cine, actores, directores han expresado a través de redes sociales, ¿no?, su conmoción por su muerte. Y decían, por ejemplo, desde la Academia: adiós a una leyenda de Hollywood, acompañando al texto con una foto en honor de su rol, ¿no?, de Espartaco. Es el gran conocido por la película Espartaco, que se realizó en 1960. Sí, que dirigió Kubrick, como saben, y que es uno de los ejemplos de ese compromiso contra el macartismo, contra las listas negras en Hollywood, que manifestó siempre Kirk Douglas. Él estaba muy orgulloso, decía que estaba más orgulloso de esa lucha que de cualquiera de sus películas. Por ejemplo, seguro que recuerdan la historia de, precisamente, el guionista de Espartaco, Dalton Trumbo, que estaba en esa lista negra, y Kirk Douglas amenazó con abandonar el rodaje si no aparecía su nombre como guionista. Eso es solo un ejemplo de ese compromiso de este gran actor que nació, ya saben, como Isur Danielovich Dembski. Lo hizo en Ámsterdam, en Nueva York, en noviembre de 1916. Él era hijo de judíos del Imperio Ruso. Su biografía, seguro que se acuerdan, se llamaba El hijo del trapero, y allí contaba, bueno, pues cómo fueron sus primeros años, su infancia, su juventud, y cómo llegaría a convertirse en ese actor que tanto hemos admirado y que aquí en España llamamos Kirk Douglas, mientras que a su hijo le llamamos Michael Douglas, ¿no? Bueno, como comentábamos, esos comentarios que han hecho diferentes estudios. Por ejemplo, Paramount ha recordado al actor y precisamente Espartaco, ¿no?, como uno de sus papeles máximos, ¿no? Diciendo en Twitter: el icono de la pantalla y la leyenda de Hollywood, Kirk Douglas, murió a los 103 años. El actor y productor tuvo 75 películas con su nombre, incluida la trascendental Espartaco, y numerosos premios. Lo recordamos hoy por su valiosa contribución al cine y la industria del cine. También el director Steven Spielberg expresó al sitio especializado de Hollywood Reporter que le honra haber sido una pequeña parte de sus últimos 45 años. Extrañaré sus notas escritas a mano, cartas y consejos paternos, y su sabiduría y coraje, que van más allá de un trabajo tan impresionante, son suficiente para inspirarme para el resto del mío. Bueno, estos trabajos de los que habla Steven Spielberg le llevaron a estar nominado hasta en 3 ocasiones al Oscar a Mejor Actor, pero no fue hasta 1996 cuando se subió al escenario para recoger la estatuilla en reconocimiento a toda su carrera, precisamente el año en el que a los 79 años sufrió una embolia que limitó sus movimientos, pero aún así, enfermo, acudió a recoger este Oscar honorífico en homenaje a toda su carrera, una carrera que desarrolló a lo largo de 7 décadas. Él estudió Filosofía y Letras en la Universidad de St. Lawrence, consiguió una beca en la Academia Norteamericana de Arte Dramático de Nueva York
y ese fue su primer contacto con la interpretación y la época en la que adoptó el nombre Kirk Douglas, con el que se haría famoso. Allí también conoció a Lauren Bacall, también judía, que se enamoró perdidamente de él, pero Kirk Douglas siempre aseguró que le gustaban las chicas con dientes sobresalientes y Lauren Bacall tenía una dentadura perfecta, así que no era su tipo. También fue llamado a filas en 1942, eso interrumpió su incipiente carrera teatral en Broadway y precisamente Bacall le consiguió un papel en El extraño amor de Martha Ivers de 1946, dirigida por Mankiewicz. Esa fue su primera película y donde empezó a hacerse más famoso fue en Cartas a tres esposas, esta sí, de Mankiewicz, el año en el que recibió una nominación al mejor actor por la película El ídolo de barro. Bueno, alguna otra declaración que recogemos hoy es esta que decía: «Qué icono tan increíble era él en esta industria», es lo que exclamó la estrella de Star Trek William Shatner, en tanto que el director Rob Reiner destacó que Douglas está para siempre en el panteón de Hollywood. Una declaración más de su compañera de elenco en la comedia romántica For Love or Money de 1963, Mitzi Gaynor, destacó la generosidad del actor. «La película que hicimos juntos siempre tendrá un lugar especial en mi corazón». Bueno, y esa película, 20.000 leguas de viaje submarino, Vikingos, con Tony Curtis, o Curtis, en España Tony Curtis, Senderos de Gloria, la maravillosa película con mensaje antibélico, Espartaco, a la que ya nos hemos referido, o su brillante interpretación de Van Gogh en El loco del pelo rojo. Son algunas de esas películas inolvidables de este maravilloso actor, una persona encantadora según todos los que le conocieron. Hemos leído algunos de los comentarios a raíz de su muerte, pero se imaginan que las redes sociales están plagadas, cientos de miles de mensajes, pero queríamos destacar estos pues de compañeros de profesión, de estudios, de directores como Steven Spielberg, que han despedido a esta estrella del cine a los 103 años, como decíamos. Era la noticia con la que queríamos abrir estas noticias de Radio Sefarad, cambiar un poco la estructura para dar paso ahora, tras esta pausa, a lo que son las noticias más relacionadas con la política y la actualidad. Gracias, Raquel. A ti. Empezamos ahora esta segunda parte con Jorge en los comentarios de estas noticias, de los que daremos paso ahora de los titulares. Hola, Jorge. Hola, Alejandro. Al menos una docena de soldados israelíes de élite heridos por atropello intencionado en Jerusalén. En una manifestación en Hebrón, el ejército israelí mata a un palestino que les estaba lanzando bombas Molotov. Siria acusa a Israel de un nuevo ataque aéreo cerca de Dera. Trump tiende la mano a Irán durante su discurso sobre el estado de la Unión y dice que la relación solo depende de Teherán. Al menos 12 combatientes de la unidad de élite del ejército israelí, la brigada Golani, resultaron heridos, entre ellos uno de gravedad, al ser atropellados deliberadamente en Jerusalén en la madrugada del miércoles al jueves, poco antes de las 2, en un centro popular de entretenimiento en el marco de sus actividades militares de cara a su participación en una ceremonia de juramento en el Muro de los Lamentos, o Cótel. El autor del atropello se dio a la fuga a toda velocidad. Numerosos efectivos participan desde entonces en el operativo para detenerlo. El vehículo fue hallado más tarde abandonado en la ciudad cisjordana de Beit Jalá, en las afueras de Belén, pero el terrorista permanece aún prófugo. Sí, estas son las noticias que tenemos hasta ahora. Me imagino que en las próximas horas, posiblemente antes del fin de semana o durante el fin de semana, será encontrado el autor de este atropello, que, como decimos, llama la atención porque era en un centro, digamos, de entretenimiento. También hay que decir que la prensa últimamente ya atribuye cualquier atentado y cualquier acción de los palestinos a protestas por el acuerdo del siglo de Trump.
¿no? Como si estas cosas no pasaron antes de la presentación de este plan de paz del presidente Trump. Así que, bueno, esto desgraciadamente sigue siendo una noticia prácticamente cotidiana en Israel, los atropellos, los acuchillamientos y los lanzamientos de globos con explosivos, que antes eran incendiarios y ahora son directamente explosivos. Y de vez en cuando, como hemos visto a lo largo de esta semana, lanzamientos de cohetes desde la Franja de Gaza. Un palestino que estaba lanzando bombas Molotov contra soldados israelíes en Hebrón fue abatido por estos. La ciudad árabe era escenario en esos momentos de violentas manifestaciones de rechazo al acuerdo del siglo. El enfrentamiento ocurrió en la zona de Bab al-Zawiya, un área que divide un barrio palestino de una comunidad judía, en un puesto de control policial en el que aproximadamente 20 manifestantes lanzaban artefactos Molotov, arrojaban piedras y quemaban neumáticos. Estas protestas se repiten desde hace algunos días. El lunes último, un cóctel Molotov explotó en el uniforme de un soldado, lo que provocó un principio de incendio en su ropa, casco y arma. El ministro de Defensa señaló: que quede claro, cualquiera que intente dañar a civiles israelíes o soldados es un terrorista. Bueno, el mismo comentario que antes. Estamos ante una nueva situación que no es nueva, es decir, manifestaciones en Hebrón, que las hay muy a menudo, especialmente en la zona de fricción, digamos, frente al barrio judío. Y lo único es que uno puede llegar a sospechar que estas escenas de violencia en la calle palestina no solamente surgen de forma espontánea, sino que también son seguramente incitados por las autoridades cercanas a la autoridad palestina, cuando hablamos de Cisjordania, o al grupo Hamas en la Franja de Gaza. Siria acusó este jueves a Israel de haber lanzado varios misiles contra los alrededores de Damasco y la provincia sureña de Deraa, a lo que respondió derribando la mayoría de ellos, que tuvieron como objetivo posiciones iraníes y sirias en el país. Como es habitual en estos casos, los medios oficiales sirios no ofrecieron más detalles sobre posibles daños o víctimas. Hasta el momento, Israel no se ha pronunciado ante esta información, aunque el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido, afirmó que el bombardeo israelí tuvo como objetivo posiciones de las fuerzas del gobierno sirio y de las milicias iraníes presentes en el país, habiendo impactado en 3 posiciones cerca de Damasco. Siria atribuyó el mes pasado a Israel estar detrás de otro ataque contra la base T4, situada en una zona desértica de la provincia de Homs, en el centro de Siria, en el que, según el observatorio, murieron 3 milicianos proiraníes. Y en este caso no tenemos datos de muertos, ya que, como bien comenta la noticia, pues la opacidad respecto a estos ataques que informa de la opacidad con que informa el gobierno sirio de Damasco es total, y por lo tanto nunca sabemos si hubo muertos, y si los hubo, pues si son sirios o si son milicias chiíes o si son directamente soldados iraníes de la Guardia Republicana. De todas maneras, tampoco esto es algo nuevo en la zona, así que desgraciadamente cuando relatamos estos hechos violentos, estas muertes, tenemos que ceñirnos a un programa, un menú que es prácticamente cotidiano hasta que esto alguna vez cambie. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendió su mano a Irán y dijo durante su discurso sobre el Estado de la Unión que la relación entre los dos países tan solo depende de Teherán. Por nuestras poderosas sanciones, a la economía iraní le está yendo muy mal. Podemos ayudarles a que les vaya muy bien en un periodo corto de tiempo, pero quizás son demasiado orgullosos o demasiado tontos para pedir ayuda. Aquí estamos, veamos qué camino eligen. Solo depende de ellos, dijo el mandatario estadounidense.
Para que eso suceda, Trump dijo que Irán debe abandonar su búsqueda de armas nucleares, dejar de expandir el terror, la muerte y la destrucción y comenzar a trabajar por el bien de su propio pueblo. También aludió en su discurso al recién anunciado plan de paz para Israel y Palestina. Reconociendo que todos los intentos pasados han fracasado, debemos ser determinados y creativos para estabilizar la región y brindar el cambio a millones de jóvenes para lograr un futuro mejor. Sí, la verdad que cuando uno mira o ve por la televisión un discurso de Trump, o cuando, como en este caso, lee la cita, parece que se está hablando de dos personas muy distintas, porque cuando uno lo ve gesticular con esa soberbia y con ese estilo que tiene, parece un loco suelto y agresivo, y hablando de cosas que están en contra de la lógica. Pero, y como en este caso nos ceñimos a las palabras que pronunció, por lo menos en estas frases que hemos traído, pues la verdad que no podemos sino estar de acuerdo en muchas cosas. Ellos dicen, bueno, les hemos puesto sanciones para presionar en la economía, pero si se atienen a entablar un camino que abandone la búsqueda de las armas nucleares, de subvencionar y expandir el terror, etcétera, pues las cosas van a mejorar muchísimo. Nosotros podemos, evidentemente, levantar esas sanciones e incluso ayudarles. Todo depende de ellos. Esas son sus palabras. Y también respecto al famoso acuerdo del siglo, que tanta humareda está levantando en el mundo, primero recordar que este plan no es un plan de acción, sino un plan, una proposición, no es una resolución, es una cuestión de que dice, vamos a ver, si tomamos ahora, en vez de las peticiones hasta ahora formuladas por ambos lados, tomamos como base estas peticiones y las partes se sientan a negociarla, que eso es una parte importante del discurso que se dio cuando se presentó el plan. Nadie dijo que el plan definitivo iba a ser así, que el mapa definitivo iba a ser así, sino que esa era la propuesta que habían hecho los Estados Unidos después de años de preparar este plan que le parece que esa puede ser una salida. Dice, lo más importante es reconocer que si los intentos pasados de paz han fracasado, tenemos que ser creativos para estabilizar la región y brindar un cambio a millones de jóvenes para lograr un futuro mejor. A mí no me parece que este sea un discurso radical, aunque, como digo, dentro del lenguaje corporal, el lenguaje visual y las interpretaciones de muchas cadenas de televisión, pues estaba centrado en que no le dio la mano a la Pelosi y la Pelosi rompió el discurso como si esto fuera un problema de un chico y una chica que no se llevan bien o que se han peleado. Las cosas no son así y hay un enfrentamiento importante de conceptos entre lo que el Partido Demócrata propone y lo que el Partido Republicano, ahora dirigido por Trump, propone. Eso es lo que se ha visto en este debate de la Unión y pues Donald Trump no ha hecho ningún gesto para eludir, mostrar cuáles son sus sentimientos respecto a esta señora, ni respecto a estos países con los cuales mantiene conflictos, entre ellos Irán, pero tanto con Irán como antes con Corea del Norte, incluso ha hecho alusiones a Afganistán, que su interés es salir de eso porque es la guerra más duradera en la que ha estado involucrado Estados Unidos. Pues ojalá que consiga salir de esa guerra y los otros objetivos, especialmente el de Irán, porque concierne muy de cerca al futuro también de Israel y sus vecinos.
Pues hasta aquí las noticias de esta semana en Radio Sefarad. Nos vemos entonces. Sí, esta vez ha sido un esquema un poco diferente al habitual por esta noticia que queríamos darle relevancia, el fallecimiento de Kirk Douglas. Y yo me despido ya aprovechando para desear Shabbat Shalom y volveremos con el formato ya normalizado el lunes por la noche. Muchas gracias.